SUNAT. Mauro Gutiérrez es el presidente ejecutivo de SUNAT y ha tenido la amabilidad de acceder a una entrevista con nosotros para contarnos qué es lo que va a pasar, que ya sabemos que va a haber un incremento, ¿no?, en la tarifa del agua, pero qué es lo que va a suceder eventualmente, porque estamos en medio del fenómeno del Niño global, porque sabemos que hay muchas personas que no tienen servicio de agua y desagüe. Y la primera pregunta que le hago, señor Gutiérrez, muchas gracias por estar con nosotros, es: ¿nos estamos quedando sin agua? Le pregunto porque a diciembre del 2023 se calcula que hay 48.59 mililitros, dígame usted, cúbicos. ¿Cuál es el término que utilizan ustedes para hacer la medición? Juliana, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo buenas le va? noches Buenas y noches. a todos los televidentes. Bueno, en primer lugar, creo que el primer mensaje: no tenemos que ser alarmistas. Realmente estamos en una situación en la que Lima realmente estamos en un desierto. Siempre tenemos que tener una cultura de control y cuidado del agua. La situación al mes de julio es que los reservorios que abastecen a la ciudad de Lima, y recordemos, Lima se abastece de reservorios que se encuentran en Junín, no en Lima. Así es. Estos reservorios, ¿no?, tenían acumulados 190 millones de metros cúbicos, cuando lo usual es que el nivel de acumulación en ese momento debía estar en el orden de los 225. Claro. Este nivel de 190 sí resulta suficiente para poder abastecer la demanda de Lima en los próximos meses. Solo para entender, y ustedes saben, las lluvias no son constantes durante todo el año, sino que tienen una temporalidad, ¿no? En el caso de la zona donde se encuentran los reservorios, es en el mes de diciembre donde se producen las recargas. Claro. ¿Por qué? Sí, pero adelante, más allá del tema de las lluvias y de fenómenos que uno no puede controlar, evidentemente, Sedapal tiene 416 pozos, 273 operativos, 111 reservas, pero hay 30 que continúan en reparación. Y esto también hace que la distribución del servicio de agua genere problemas. En el caso de la ciudad de Lima, el 20% de la producción de agua, ¿no?, se encuentra cubierta a través de agua subterránea. Y tocas un tema importante. El agua subterránea Sí. no es que tenga que estar operativa en todo momento. Actúa como una reserva en situaciones en las que pueden De haber emergencia. disminuciones en el flujo. Exactamente. Hay que entender, esto es bien parecido como en electricidad, tener nuestro grupo de electrógeno, ¿no? De acuerdo. El agua subterránea, por eso es muy importante su cuidado. Entonces, existe un cuidado y una extracción que está regulada en términos de cuánta agua subterránea se tiene que utilizar, justamente con ese propósito de tener las reservas suficientes. Pero hay 30 en reparación, 30 pozos en reparación. Sí, esos pozos justamente tienen un proceso, y en realidad, como tienen maquinarias, tienen las bombas respectivas, tienen un programa de mantenimiento que justamente, como parte del programa de inversiones, tienen que realizar ese mantenimiento. Nosotros, como regulador, tenemos que verificar justamente que exista la capacidad operativa, ¿no?, y que puedan satisfacer la demanda de la población, justamente para tener un servicio de calidad. De acuerdo, señor Gutiérrez, pero también hay que fiscalizar la ejecución del presupuesto. En el 2022 se ejecutó, el año pasado, solo 6,6 millones de soles de los 20,4 millones que habían sido destinados. Esto representa el 32% tan solo de lo programado. ¿Aquí qué hay entonces? ¿Falta de voluntad? ¿No tenemos a las autoridades lo suficientemente preparadas como para ejecutar el dinero que se les da, porque no es que falte plata, y poder dar un mejor servicio y darle agua a 1,5 millones, por ejemplo, de personas que viven en la capital? No estamos hablando siquiera de provincia, donde la situación es todavía más problemática y triste, que no acceden a un servicio básico de agua y desagüe. Tocas un punto importante, ¿no? Justamente los niveles de ejecución y aceleración de las inversiones son un tema central en general en la prestación de los servicios. En el caso de la ciudad de Lima, has mencionado, ¿no?, justamente que la empresa, si bien es cierto, el año pasado, el año 2022, realizó una ejecución que estaba en el orden del 120% de lo programado, existieron inversiones que estaban identificadas en su plan maestro optimizado que no habían sido desarrolladas de acuerdo a ese cronograma. Ahora, justamente en el marco del proceso de regulación y de la supervisión, estamos haciendo la verificación, ¿no?, de que se cumpla, de acuerdo a la programación del plan de inversiones, los proyectos que se han identificado como prioritarios, ¿no? Claro, yo aquí estoy sacando mi calculadora mientras converso con usted porque, claro, según la información que tenemos es la siguiente: con este aumento en la tarifa a partir del próximo año, si tú pagas 50 soles por consumo de agua, pasarías a pagar 54 aproximadamente a partir del 2024. O sea, es un aumento de 8,4%. No es poco, no es poco. Ahora, debemos de entender lo siguiente, antes de discutir si resulta
como lo había señalado tú al inicio de la entrevista, ¿no? Este estudio tarifario, ¿no? Desarrollado en el año 2021 para el periodo 2022, 2026, 2027, tiene como propósito incorporar recursos que tengan como fin el desarrollo de inversiones. Tú bien lo has señalado, ¿no? Lima necesita un conjunto de inversiones que son relevantes, ya sea para mantener el servicio, para expandir la cobertura del servicio en zonas, como has señalado, en lugares donde los niveles de continuidad son menores a 24 horas, 500.000 de personas tienen menos de 9 horas, pero también tener el servicio en las zonas donde no hay en este momento redes. Solo quiero que pongámonos a reflexionar sobre las necesidades de las inversiones, ¿no? Por ejemplo, si uno compra un celular, para que te llegue la señal que necesitas, colocar una antena y recibir la señal básicamente de radio, ¿no? Si necesito electricidad, se necesita hacer pues el colgado de las redes. Cuando estamos hablando de inversiones de saneamiento, muchas veces esta inversión no se nota, pero implica inversiones mayores en términos Sí, del tendido de redes, ¿no? doctor, Por eso es sí. importante que las inversiones se desarrollen y por eso los niveles de las tarifas deben buscar justamente esta sostenibilidad a largo plazo. Sí, pero la ¿Cuánto gente que nos está significa el viendo, incremento? a ver, la gente que nos está viendo es ciudadano de a pie, común y corriente, como usted, más allá de la función que cumple como presidente ejecutivo de SUNAS, los chicos, yo decimos, a ver, ¿por qué voy a pagar más cuando están últimamente encima notificándome diciendo que tales días va a haber otra vez un corte de agua? Cuando soy una persona que pago por un servicio y tengo menos de 5 horas al día o 6 horas al día agua y tengo que llenar baldes también porque ya sé que a partir de las 5 de la tarde hasta las 11 de pronto de la noche no va a haber una sola gota de agua si abro el caño, y llenar estos baldes me genera un problema porque encima hay enfermedades como el dengue, el mosquito encuentra en el agua emposada el lugar perfecto para vivir y reproducirse. Entonces, ¿qué hace Sedapal para justificar este aumento? Que puede ser de 1 sol, 2 soles, 4 o 10, pero para que tú me subas una tarifa, ¿no? Demuéstrame que estás haciendo las cosas bien, porque no es que estamos hablando ahora de 500.000 de personas en Lima que ya no tiene, que no tienen agua, porque antes era 1,5 millones y se ha trabajado para establecer conexiones que pueda hacer que a la punta del cerro llegue también agua, porque esa persona tiene el mismo derecho que cualquiera de nosotros. Hay 1,5 millones de personas en la capital que no tienen agua. Por supuesto, ¿no? Creo que es importante lo que señalas porque el acceso al agua potable es la base para el desarrollo Y es un humano, derecho. ¿no? Eso es un elemento, es un derecho. Es la base para, y como ha señalado, el impacto, y por eso es importante que el tema del agua sea parte de la agenda nacional, porque impacta en educación, salud, la productividad de las personas, incluso en la desigualdad de género, en realidad, porque el acceso del agua es un elemento vital. Y ahí creo que compartimos este tema. La necesidad de la inversión en el Perú se estima, solo para nivel nacional, para poder tener un nivel de inversión suficiente, se estima en 120.000 millones de soles, ¿no? Imaginemos ese número es casi tan grande como todo el presupuesto nacional, ¿no? Entonces, esa es la brecha por las inversiones importantes que se necesitan para poder hacer ese cierre de brecha. Cuando nosotros hablamos, en el caso de la ciudad de Lima, efectivamente, en promedio, el nivel de continuidad en todo Lima está en el orden de las 22 a 23 horas por día. Existen zonas específicas donde los niveles de continuidad son menores, como ya se ha señalado y habíamos indicado, alrededor de 500.000 personas con menos de 9 horas, que justo el propósito es de que no se desmejore la prestación en estos espacios, incluso aumentar y llevarlos a las 24, 7 días a la semana. Ese es el objetivo y por eso que se tienen que desarrollar inversiones. Pero un tema que a veces dejamos de lado, ¿no? Y a veces, muchas veces no somos conscientes cuánto es el nivel de agua que consumimos, es que no sabemos cuánto estamos pagando, alrededor de 40, 50, 60 soles, pero no somos conscientes cuánto en total, cuántos litros, cuántos metros cúbicos consumimos. En eso estamos de acuerdo, porque no puede ser que en los distritos donde hay personas con mayor capacidad económica, como San Isidro, Miraflores, La Molina, Barranco, San Borja, donde se tiene la suerte de poder contar con agua, sabiendo que con 100 litros diarios es suficiente para poder llevar a cabo las actividades que requieren del consumo de agua, estén gastando casi el triple. En San Isidro, 280 litros al día, una sola persona. En Miraflores, 238, La Molina, 210, Barranco, 177. Pero repito, más allá del aumento de la tarifa... Por ejemplo, en promedio, una persona, un hogar en la ciudad de Lima, debe estar consumiendo o debería estar consumiendo alrededor de 14 metros cúbicos de agua. ¿Cuánto es eso? Estamos hablando de 14.000 litros por vivienda aproximadamente. 14.000 litros de agua. Ese nivel de producción, esos 14.000 litros de agua, tienen un valor, como ha señalado, alrededor de los 40, 50 soles.
Cuando estamos hablando del proceso de potabilización del agua, también debemos de entender que no es directamente el agua que se capta del río y va directamente a nuestros hogares. Hay un conjunto de inversiones y procesos para su transformación y tenemos que ver que esa agua sea sostenible en el tiempo. Ok. El incremento que estabas mencionando, ¿no? Justamente de 8,4%, ha señalado que efectivamente está en el orden promedio de 4 a 5 soles. Sí, pero a ver, perdón que lo interrumpa. Esta variación, sí. Promedio, señor Gutiérrez, en medio de una coyuntura donde se están registrando muchos cortes, más que antes. Te están diciendo, No. a partir de mañana no va a haber agua en tal distrito. A los 2 días, ustedes tampoco, este otro grupo va a tener agua. Entonces, no es que todo está funcionando dentro de la normalidad en cuanto mencionar a la razón estrategia por qué que se se producen. hizo. Es importante comunicar lo siguiente: no existen cortes ni restricciones en este momento, ¿no? Eso es en primer lugar. Lo que sucede cuando se producen algunos cortes específicos son por cuestiones operativas en algunas zonas en Pero particular, son cortes ¿no? igual, señor. Seguramente en San Miguel, por ejemplo, hace unos días Sí. hubo una rotura de una red primaria, Sí. ¿no? Que implicó justamente el cierre de la Pero son cortes, de finalmente. prestación en La una zona. gente, más allá de Correcto. lo que haya sucedido, Pero abre lo su cierto caño, en abre su estos ducha y no encuentra casos, agua. en estos casos es justamente mantenimiento operativo que uno debe que finalmente Bueno, tiene que ¿considera que en desarrollarse. algo tiene que Como mejorar pasa, como Sedapal? sucede, ¿Considera usted? por ejemplo, cuando usted se está realizando un mantenimiento de la red eléctrica, también se producen cortes. Es un proceso que sucede en cualquier industria de redes, ¿no? Sí, Eso sí, creo que es pero, importante de puntualizar. señor Con Gutiérrez, respecto a pero las mejoras, estamos sí. hablando de una empresa, una institución donde, por ejemplo, en Lurigancho se han roto varias tuberías, se han generado realmente situaciones caóticas y se ha descubierto que el material con el que se habían construido estos tubos subterráneos eran obsoletos, tenían mucho más tiempo del que requerían estar allí, tenían ya que ser cambiados y no se había hecho ese trabajo de mantenimiento. Es decir, Sedapal tiene que asumir algún tipo de responsabilidad también. Correcto. Cuando habla usted justamente, eso es la importancia del desarrollo de las inversiones. Y para el desarrollo de las inversiones, las tarifas tienen que permitir una sostenibilidad de la prestación del servicio. Y es un tema que todos tenemos que colaborar en esa línea. Pero evidentemente tenemos que exigir un mejor servicio. Y coincido con usted, la necesidad de que la operatividad del servicio no se corte es un elemento central. Yo le agradezco muchísimo por esa entrevista, señor Gutiérrez, Mauro Gutiérrez, presidente ejecutivo de SUNAS. Gracias. A prepararnos para pagar un poco más por la tarifa de agua el próximo año y que Sedapal se prepare para darnos un mejor servicio, por supuesto que sí.